¿Cómo les ha ido en estos meses que ha estado lo que es la pandemia aquí en las oficinas consulares? Pues han sido épocas muy difíciles, ha sido obviamente un reto para el cual no estábamos preparados, que nos tomó a todos por sorpresa, pero que mal que bien ahí vamos poco a poco saliendo adelante con apoyo de el equipo que trabaja aquí en el consulado, así como del público y de los usuarios a los que atendemos. Ok. Eh, es de todos sabido que la mayoría de los documentos, más que nada los pasaportes que se expiden aquí, es de gente que viene de la ciudad de Tijuana. ¿Qué tanto ha bajado? No, no es la mayoría, ¿eh? ¿No? No, Es lo es que me han dicho. en tiempos normales es aproximadamente un 25%. Uno de cada cuatro usuarios nuestros eh, reside en Tijuana y viene aquí a sacar su pasaporte, pero tres de cuatro residen acá, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, hemos reducido nuestra capacidad para expedir documentos y distinto tipo de servicios en seguimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias del condado, ¿no? En realidad el consulado nunca cerró. Desde el inicio de la pandemia estuvimos operando con guardias para atender las emergencias que iban surgiendo, sobre todo durante esos 2 meses que van más o menos como del 17 de marzo al 15 de mayo, en donde eh, eh, nada más estaba una guardia aquí atendiendo la emergencia, pero el consulado estaba para todo propósito práctico cerrado, ¿no? A partir del 15 de mayo ya empezamos a venir todos los días. Nos turnamos la mitad del personal un día, la otra mitad otro día, del 15 de mayo al 15 de junio. Y a partir del 15 de junio ya venimos todo el personal todos los días. La diferencia está en que reducimos el número de personas que pueden estar al mismo tiempo en recibiendo un servicio, el número de usuarios, a 33, porque de acuerdo con las indicaciones del condado, eso era lo que a nosotros nos permite, eso es lo que a nosotros nos permite eh, ofrecer un servicio manteniendo un mínimo de distancia entre no solo los usuarios y nosotros, sino también entre los usuarios entre sí, ¿no? Aparte de eso, nosotros también instrumentamos una serie de medidas, como por ejemplo, cambiamos un poquito el horario para que fuera de corrido en lo que se refiere a la atención al público, introdujimos nuevo equipo, ¿no? De trabajo, establecimos ciertas barreras de plástico resistentes para separar a los trabajadores del consulado de los usuarios. Bloqueamos algunas sillas o muchas sillas en nuestra sala de espera para que la gente no se sentara uno junto a la otra. Eh, Establecimos la obligación de que la persona que entrara a nuestras instalaciones fuera únicamente quien venía a hacer el servicio o a requerir el documento, es decir, ya no podían pasar acompañantes. Establecimos la obligación de que todo el mundo tenía que entrar con cubreboca y mantenerse con cubreboca durante el tiempo que estuviera aquí, eh, eh, siguiendo las recomendaciones del condado. eh, Establecimos pues la obligación de tomarse la temperatura al entrar y definimos un protocolo más preciso sobre qué hacer en caso de que alguien tuviera algún problema de salud evidente para los guardias a la hora de entrar. Dividimos la sala de atención al público en documentación,
de manera que para que estuvieran más espaciados, los dividimos en el piso 1 y el piso 2. Antes todo el mundo estaba en el piso 2 y ahora ya lo que antes era una simple sala de espera, pues se convirtió también en un área de expedición de documentos. Okay. Ah, ¿Cómo ha estado la atención a connacionales que vienen a pedir, o no sé antes, qué tanto venían a pedir ayuda, que no tenían sus documentos en esta zona, aquí en Estados Unidos, de antes a ahora? En un área de expedición de documentos. Okay. Ah, ¿Cómo ha estado la atención a connacionales que vienen a pedir, o no sé antes, qué tanto venían a pedir ayuda, que no tenían sus documentos en esta zona, aquí en Estados Unidos, de antes a ahora? ¿Cómo ha estado eso? Bueno, la gente que viene a pedir ayuda aquí con nosotros, yo la dividiría en dos tipos. Hay quien viene porque está en una situación en aprietos, porque necesita asesoría legal, porque tiene que hacer una gestión ante alguna autoridad local, porque tiene algún familiar en prisión o porque lamentablemente falleció un ser querido y requiere apoyo del consulado, ya sea para la repatriación de restos o para cualquier otra cosa. Ese tipo de connacionales son atendidos por nuestro departamento de protección, ¿no? Y ellos los seguimos atendiendo al mismo ritmo que lo hacíamos antes. La diferencia está en que, como todo, tratamos de minimizar las entrevistas presenciales y ya tenemos algunos protocolos para llevar a cabo estas entrevistas presenciales cuando no tenemos otra opción. Pero no hemos dejado de atender a esos paisanos. También el Departamento de Protección continúa con sus rutinas de visitar hospitales y de visitar centros de detención dentro de nuestra jurisdicción, pero también lo hace en forma remota, ¿no? Mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, identifica y luego se entrevista de forma remota con mexicanos detenidos que requieren algún tipo de ayuda. Así fue, por ejemplo, como detectamos que había en el Otay Mesa Detention Center, que es un centro de detención privado que administra, o sea, que subcontrata ICE, que había personas infectadas de COVID que necesitaban tratamiento y aislarse de otras personas detenidas, ¿no? Pero eso es lo que se refiere al Departamento de Protección. En términos de documentación, pues nosotros hemos estado igual dando ya los mismos documentos que dábamos antes, no en cuanto a números, sino en cuanto al tipo de documentos que damos, pero creamos también mecanismos para detectar rápidamente cuando algún paisano necesitaba una emergencia. Nosotros sabíamos que después de 2 meses de estar cerrado, el número de gente ya con necesidad urgente de tramitar su pasaporte, pues iba a aumentar de manera significativa. Y entonces expedimos, digamos, hicimos público un teléfono de WhatsApp para enviar mensajes, teléfonos de emergencias, una serie de medidas que están ahí en la entrada de nuestro sitio de internet para que la gente pueda fácilmente saber cómo hacer una cita aún fuera de Mexitel, o sea, directamente con nosotros, en caso de una emergencia. Ahora, aparte de esos, de los de documentación, digamos, y la gente que viene para protección, pues yo te diría que también hay grupos especiales que hemos tenido que atender a partir de la pandemia que antes no atendíamos, ¿no? Uno de ellos, un grupo especial, por ejemplo, muy al inicio, a finales de marzo, fue el de los pasajeros del Celebrity Eclipse y después de ese de otros cruceros que aun cuando San Diego no estaba dentro de su ruta, pues la compañía naviera decidía que aquí fuera donde desembarcaran, ¿no? Y con todos ellos, pues nuestra responsabilidad era identificarlos, gestionar ante las autoridades migratorias lo que llaman un parole, para que pudieran
cruzar la frontera, eh, para que tuvieran un permiso especial para ser llevados por nosotros desde del puerto de San Diego a la frontera y ser repatriados vía terrestre a través de Tijuana, ¿no? Porque la mayoría de ellos no tenía visa, y en tanto que venían en digamos, petri dish que se convirtieron los cruceros, también establecer filtros de control sanitario para que pudieran evaluar su situación de salud al momento de ingresar a nuestro país, ¿no? Todo eso lo estuvimos haciendo al inicio, primero con pasajeros y luego con miembros de tripulación de distintos barcos de diferentes compañías navieras. ¿Fue un reto eso para el cónsul? Sí, cómo no, fue un reto mayúsculo. Específicamente el caso de las navieras, pues eran paisanos nuestros que pues, estaban en la incertidumbre. Aun cuando San Diego no estaba dentro de su ruta, pues la compañía naviera decidía que aquí fuera donde desembarcaran, ¿no? Y con todos ellos, pues nuestra responsabilidad era identificarlos, gestionar ante las autoridades migratorias lo que llaman un parole, para que pudieran cruzar la frontera, para que tuvieran un permiso especial para ser llevados por nosotros desde del puerto de San Diego a la frontera y ser repatriados vía terrestre a través de Tijuana, ¿no? Porque la mayoría de ellos no tenía visa, y en tanto que venían en digamos, petri dish que se convirtieron los cruceros, también establecer filtros de control sanitario para que pudieran evaluar su situación de salud al momento de ingresar a nuestro país, ¿no? Todo eso lo estuvimos haciendo al inicio, primero con pasajeros y luego con miembros de tripulación de distintos barcos de diferentes compañías navieras. ¿Fue un reto eso para el cónsul? Sí, cómo no, fue un reto mayúsculo. Específicamente el caso de las navieras, pues eran paisanos nuestros que pues, estaban en la incertidumbre. Y ahora, con distancia histórica, pues sabemos el peligro que corrían, pero ellos no lo sabían. O sea, ellos, en el Celebrity Eclipse, por ejemplo, cuando llega a San Diego, ellos tienen la información proporcionada por la naviera de que no había personas infectadas. Cuando llegan aquí a San Diego se dan cuenta que una mujer tiene que ser llevada en ambulancia al hospital. Lamentablemente hay pasajeros que fallecen y en parte es porque estos cruceros eran un caldo de cultivo propicio para los contagios, ¿no? Ahora ya conocemos mejor al virus, sabemos qué fácil es contagiarse, sabemos cuáles son los grupos vulnerables, pero en ese entonces yo diría había mucha incredulidad y mucho desconocimiento. Y entonces estos paisanos que iban, en el caso del Celebrity Eclipse, de Argentina a Chile, de repente ya no pueden bajarse del barco y los tienen que traer por 12 días desde allá hasta acá, y pues lo que quieren es regresar, ¿no? También otro grupo especial que te comento es el de las personas que son detenidas en los centros digamos, que están en algún centro de detención y que, sobre todo los que están ahí por cuestiones migratorias y que se documenta que están infectadas, ¿no? O que forman parte de un grupo vulnerable y están cerca de connacionales que han sido infectados. Entonces nosotros trabajamos con organizaciones como ACLU, ¿no? La American Civil Liberties Union, que presentaron un litigio para que un juez ordenara la liberación prematura por motivos de salud de algunas de estas personas. Los contactamos con sus abogados, les ayudamos a conseguir abogados, los contactamos
le transmitimos sus preocupaciones a las autoridades eh, de la prisión, y en aquellos casos de gente que no tenía familiares que pudieran responsabilizarse de ellos aquí en Estados Unidos, y que tuvieran, digamos, que ya no tuvieran fecha de corte y que por tanto fueran a ser repatriados, pues nos encargamos con la autoridad sanitaria de Baja California recibirlos adecuadamente, ¿no? A través de estos filtros sanitarios, y asegurarnos de que no eran un factor de contagio en nuestro país. Y en el caso de los que sí sabíamos que eran factor de contagio, que sí estaban infectados y que por cualquier razón no podían esperar aquí su recuperación y tenían que ser repatriados, pues también trabajamos con las autoridades del Instituto Nacional de Migración y con la Secretaría de Salud del Estado de Baja California para hacerlo a través de los filtros sanitarios, que un médico, que los médicos de la autoridad sanitaria determinaran si esa persona debía de ir al hospital directamente, o bien bastaba con que se aislara, ya sea con sus familiares en México o bien en algún refugio proporcionado por el gobierno del estado, en el caso de que no tuvieran familiares en Tijuana. Dos últimas preguntas. Uno, ¿qué tanto ha bajado? Perdón, esa no se la puse ahí. No te preocupes, no te preocupes. Pero No importa. me interesó. ¿Qué tanto ha bajado la petición de norteamericanos o extranjeros para ingresar a México, ¿no? A lo que es fuera del área fronteriza, peticiones de visa y todo eso? Y la última es, ¿alguna recomendación para los paisanos que están aquí en el condado de San Diego? Bueno, cuando me preguntabas qué tan raro se siente ser cónsul en estos momentos de pandemia, pues te digo, es algo muy extraño, porque son días en los que el cónsul de México sale a los medios a invitar a la gente a que no vaya a México, ¿no? Hoy día, de sur a norte, el 94% de las personas que cruzan son residentes legales o ciudadanos estadounidenses. O sea, se llegó a frenar casi de manera total el cruce de personas con visa de turista, ¿no? Cada país tiene infraestructura fronteriza diferente, ¿no? Y cada país es responsable de administrar su propia política de control sanitario, ¿no? En el caso nuestro, por muchas razones, tenemos una infraestructura de control fronterizo diferente a la de los estadounidenses. Nosotros no estamos parando a la gente a la hora de cruzar a nuestro país, ¿no? Pero sí le estamos haciendo un llamado muy atento mediante los medios de comunicación en inglés y en español, a que en lo posible no viajen a México, salvo si ese viaje se considera esencial. Del otro lado, es decir, los viajes de sur a norte, pues también esa ha sido buena parte de nuestro trabajo. Todos los días recibimos mensajes de gente binacional, de gente que vive en la frontera, que está acostumbrada a cruzar una o varias veces al día, y que por razones distintas, pues digo, por carecer de la ciudadanía estadounidense o de una tarjeta de residente, de una green card o de un permiso de trabajo, pues ya no puede cruzar. Y todos los días nosotros recibimos solicitudes de esa gente que considera que es esencial que pueda cruzar a Estados Unidos. Nosotros les explicamos las regulaciones estadounidenses, y si acaso ellos por alguna razón no pueden cruzar y consideramos que la propia autoridad estadounidense debe revisar ese caso en particular por caer dentro de una de las categorías de excepción por ellos mismos establecida, pues entonces nosotros
abogamos por ellos y ya CBP decide, ¿no? Pero eso es caso por caso. eh, cada historia es diferente, cada circunstancia es diferente. eh, y pues tratamos de ayudar en lo posible. Perfecto. ¿Y las recomendaciones para los paisanos que están aquí en San Diego? Bueno, yo creo que lo más importante es no hacernos bolas. Ahorita lo primero es la salud, es protegernos. Eh, a partir de ahí se va a recuperar nuestra economía y se va a recuperar nuestra vida binacional que tanto disfrutamos todos aquí en San Diego y en Tijuana. Pero lo importante es no perder de vista que lo primero es la salud y lo primero es contener la propagación del coronavirus, que a la región norte del estado de Baja California le ha pegado muy duro. En esa medida yo hago un atento llamado a que sigamos observando las recomendaciones que en materia sanitaria hemos escuchado de parte de las autoridades de salud de ambos países, de usar siempre cubrebocas, de mantener una sana distancia, de evitar aglomeraciones, de lavarnos las manos con frecuencia. Todas estas recomendaciones que ya son por todos nosotros conocidas. También yo quisiera invitar a los paisanos a que de ambos lados de la frontera, de que si consideran que es necesaria la intervención del consulado para cualquier asunto que les afecta, pues que no duden en contactarnos directamente. Es muy fácil hacerlo a través de los teléfonos, vía WhatsApp o correo electrónico, los correos electrónicos que aparecen en nuestra base, en nuestra página electrónica. Nosotros procuramos reaccionar de inmediato, sobre todo ante emergencias, y estamos aquí para servirles, ¿no? Esta es una casa de servicio. En lo fundamental, el consulado es una casa de servicio y estamos aquí para servirles y para ayudarles a atravesar estos tiempos difíciles. Perfecto. Muchas gracias.